¿Qué buscaba Cristóbal Colón? Es un tema profundo. Yo le voy a decir algo a todo aquello que dice, vino a robar, vino a acabar, vino a matar. Ese era un bandido. O sea, señores, no hablen sin base. Un espejito para un indígena tenía más valor que una moneda o que un pedazo de oro. ¿Saqueó España a la isla de Santo Domingo? En sentido estricto, sí. No fue Cristóbal Colón que lo hizo, porque ahí es que te le rode mucho. Si Colón no hubiese venido otro. Eso hay que dejarse de tonterías. ¿Tiene España una deuda moral con la República Dominicana? Con el mundo. Es imposible que Haití no desaparezca a nosotros o nosotros desaparecer a Haití. Quien quiera hablar de ese tema, investigue. Cristóbal Colón merece más que un Faro Colón. Y otra mente brillante fue que lo hizo. Los personajes que generan un hito en la historia merecen todo el apoyo de la humanidad. ¿Qué buscaba Cristóbal Colón? ¿Qué buscaba Cristóbal Colón? Es un tema profundo. A mí me gusta mucho la explicación que da uno de los literatos más importantes de República Dominicana. Y eso es la empresa. El objetivo de ese ímpetu, ese interés que manifestaba Cristóbal Colón allá en Europa sobre un viaje hacia el oeste para conectar por detrás con las Indias Occidentales. Ese era el objetivo. ¿Por qué? Porque había problemas de comercialización en las rutas que existían entonces para llegar a donde estaban las especias, que era básicamente lo que se buscaba. Y dice Juan Bosch que para él, una de las empresas más grandes en toda la historia del hombre, del planeta Tierra, es esa empresa, el descubrimiento de lo que se llama América hoy día. Al extremo que cuando él habla, él dice que solamente si se descubre vida en otro mundo podría reemplazar la importancia de la historia, en la historia de descubrimiento, de o encuentro de dos culturas o descubrimiento de América, como usted quiera llamarlo. Pero lo que él buscaba era eso, era buscar un nuevo camino hacia la comercialización. Eso fue lo que él propuso. Ahora, quizá en el fondo, él tenía otro objetivo, el objetivo aventurero, el objetivo de todo ser humano curioso, de buscar nuevos caminos, nueva interpretación a la vida, a la existencia misma de esos años. ¿En qué fecha llegan al continente americano y cuántos viajes realizaron? Se hicieron 4 viajes realmente. Fue el primero, ellos partieron de España, Puerto de Palo. A veces yo he visto Puerto de Palo de Moguer, pero es Puerto de Palo. En 3 de agosto. Llegaron aquí un 12 de octubre, a lo que hoy es América. Colón mantuvo todo el tiempo esa línea recta, porque ya se conocía la brújula, aparte de los conocimientos que él tenía. Porque mucha gente a veces malinterpreta al personaje. Yo le voy a decir algo a todo aquello que dice, vino a robar, vino a acabar, vino a matar. Ese era un bandido. O sea, señores, no hablen sin base. Si usted quiere hablar de Cristóbal Colón, escuche lo que saben de ese tema. Me lo voy a dar un ejemplo, al profesor Juan Bosch. Si Juan Bosch, que nosotros no le damos ni por los tacos de los zapatos, en capacidad intelectual, define a este personaje a toda la altura de rigor. Oiga, usted no es nadie para, a veces para ofender, para hablar tonterías a veces en contra de un insigne navegante que se lanzó a lo desconocido cuando habían 80.000 leyendas de sirena, de remolino, de una tierra con un abismo donde se caía. Hoy él tuvo que vencer todo eso y convencer a la gente que se montó con él también. ¿Por qué los indígenas entregaban su oro a cambio de espejos? El valor del oro para los europeos representaba mucho, pero no así para los aborígenes. Ese era un metal precioso en Europa. Aquí era adorno. Un espejito para un indígena tenía más valor que una moneda o que un pedazo de oro.
Esa es la realidad. Entonces, de una manera sabichosa, los conquistadores, lo mismo que luego evangelizaron, pues usaron astucia, le cambiaban, le enseñaron los espejos, el espejo pequeño, y el aborigen se veía su rostro, se sentía contento, y lo cambiaba con todo el placer. O sea, era el desconocimiento, la no comercialización de ese metal aquí en el Nuevo Mundo, pues era un incentivo para que ellos hicieran esos intercambios. ¿Qué hay de cierto en las supuestas apariciones de indios en la cordillera central y supuestos secuestros que han hecho? Hay leyendas, y no solamente aquí, yo he escuchado leyendas en Las Manacas, también en el Mamel de Puerto Plata, en muchísimos sitios, pero no hay una certeza. Los aborígenes aquí fueron exterminados. Los aborígenes de aquí, hay muchos países de América que todavía conservan esa cultura, personas vivas. Aquí puede verse quizá un pequeño rastro en los cabellos de algunas personas, en algunos campos, ¿verdad? Pero esas ideas de que pueden existir los famosos indios aquí en montañas, en cuevas, detrás de cascadas de algunos ríos, no tienen ninguna base. Es más leyenda, es más mitología que otra cosa. ¿Qué tipo de tecnología utilizaron los españoles en el descubrimiento de América? Los avances tecnológicos de esos años no eran tan grandes. España fabricaba diferentes tipos de embarcaciones, más rápidas, menos rápidas, tenía diferentes tipos de velas para impulsar, cuadradas, en forma de triángulo. Usaban la brújula, el astrolabio, que es un instrumento para ubicar la posición de un objeto en alta mar, también ellos sabían dominarlo. El astrolabio de los griegos, realmente, y Parco de Nicea ya llegó a usarlo. Es un instrumento que te permite mirar hacia una estrella o la luna o hacia el sol con precaución y ubicar la altura sobre el horizonte, que te puede dar una idea de la latitud y la longitud que tú te encuentres. Básicamente la latitud. Pues recuerda que la longitud es una medida de distancia este-oeste o viceversa, que es muy difícil de estimar, que fue uno de los principales problemas de la navegación en los tiempos de Cristóbal Colón. Se navegaba con cierta aproximación utilizando algunos instrumentos, pero la latitud, que es la distancia del Ecuador hacia el norte, o muy cerca del norte, o muy cerca del Ecuador, puede ubicarse por las estrellas, se puede ubicar por la luna, por el sol. Es que Cristóbal Colón dominaba eso perfectamente. Como dice Juan Bosch, ese hombre mantuvo esas tres embarcaciones en línea recta hacia el oeste, no se desvió un segundo, y llegó al centro de lo que es América del Norte, América del Sur, aquí a las Bahamas, donde hay muchas islas pequeñas, y ahí llegó a una de ellas. Y dichoso, un hombre dichoso, que se parece a Elon Musk, en el momento crítico, triunfa. Esto de Cristóbal Colón, por ejemplo, faltando quizá un día o dos para un amotinamiento total, fue que se descubrió América. Increíble. ¿Qué explicación tiene la famosa luz que vio Colón antes de llegar a tierra por primera vez? Hay muchos fanáticos del tema ufológico, porque no hay evidencia de que Colón vio una luz rara saliendo del mar. No, eso realmente se puede explicar por muchos motivos. Los cementerios tienen emanaciones periódicamente de una luz verde. Muchas veces los aborígenes podían encender una fogata, caminar con una antorcha, qué sé yo. Eso pudo haber sido lo que Cristóbal Colón vio, pero no hay ninguna evidencia que fuera un ovni, un platillo saliendo del fondo del mar, como muchos han querido. ¿Eran ciertas las conexiones de indígenas con dioses o era producto de plantas que provocaban alucinaciones? Eso, que no es ninguna conexión, ¿verdad?, en ese sentido, sino más bien posiblemente uso de ese tipo de brebaje, ¿verdad?, que causa alucinaciones. ¿Saqueó España a la isla de Santo Domingo? En sentido estricto, sí. Incluso se llama el crespón negro. Es como la mancha que tiene España en sus hombros como consecuencia de la conquista, del descubrimiento. No fue Cristóbal Colón que lo hizo, porque ahí es que está el error de muchos. No hay duda que la conquista fue un exterminio, un robo, un descalabro al Nuevo Mundo. Pero ¿y cuánto beneficio trajo? Y Colón no es culpable. Si Colón no hubiese venido otro. Eso hay que dejarse de tonterías.
¿Tiene España una deuda moral con la República Dominicana? Con el mundo, realmente, porque España fue un imperio. Y recordemos que la división misma de esta isla, en el oeste y el este, fueron acuerdos, fueron 3 tratados. Fueron tratados que se hicieron allá en Europa, que ellos se dividían la tierra. Coge tú el pedazo que está en tal sitio y devuélveme tal terreno que me cogiste por aquí. Eran acuerdos y de ahí nació lo que hoy es Haití. Esta pudo haber sido una sola isla, España, española o la española. Pero desgraciadamente, por bien y por mal, estamos divididos en dos, que muchos también han tomado ese tema como un tema de odio, de rencor, como si no hubiera una unión, un matrimonio sin divorcio, como se lo he dicho a muchos, que es imposible que Haití nos domine a nosotros y nosotros dominemos a Haití. Es imposible que Haití nos desaparezca a nosotros o nosotros desaparecer a Haití. ¿Se ha querido desacreditar a Colón con el pasar de los años? Claro que sí. Quien quiera hablar de ese tema, que investigue, que lea ese libro de Colón a Fidel Castro y que vea las entrevistas que Juan Bosch dio en muchas oportunidades. Que realmente Cristóbal Colón fue un insigne navegante, un hombre con una capacidad increíble, con unos conocimientos que contribuyó mucho a la ciencia, de los vientos alisios, la variación magnética, a la cartografía, a muchísimas cosas contribuyó Colón, a la misma historia de desarrollo de la humanidad con ese viaje. Un viaje que si no lo hacía ese señor lo pudo haber hecho otro, un poquito más tarde. Inclusive, de hecho, hubo momentos, y yo siempre lo pongo de ejemplo, cuando ya estaban llegando aquí el amotinamiento, que saben que en un motín cogen al capitán y lo tiran por la borda, y que se lo coman los tiburones, pero él no hizo resistencia. Él le dijo simplemente, si ustedes me matan, no hay problema, lo que hay no hay comida para regresar a España. O sea que si lo mataban y regresaban solo, en el camino iban a morir uno a uno. Y Colón le ganó la discusión y lo dejaron varios días más y ahí fue que descubrieron esa islita que fue la salvación. ¿Debe el faro a Colón y todo monumento que honre su memoria ser demolido? Cristóbal Colón merece más que un faro a Colón. Y otra mente brillante fue que lo hizo, Joaquín Balaguer. Usted podrá tener 80.000 razones para criticar a Joaquín Balaguer, por aquello, por esto, pero en la parte literaria, en la parte intelectual, en la parte de un hombre de amor a su país, a la historia de su país, nadie lo supera. Nadie, porque es que, y entonces Joaquín Balaguer, aunque ese proyecto era un poquito anterior, es que ejecuta esa maravillosa obra, que la han descuidado, eso debía tener un poquito más de atención, porque Cristóbal Colón lo merece, señor. Hay que dejarse de tonterías, no seamos tan ingenuos en creer que esos grandes hombres, Vasco de Gama, el Capitán Cook, el mismo Neil Armstrong, Christian Barnett, que hizo la primera operación de corazón, los personajes que generan un hito en la historia merecen todo el apoyo de la humanidad.